Hola, bienvenidos a todos a Pintura al Aire. Este es el espacio donde estaremos explorando todo lo que hay alrededor del muralismo, la pintura en gran formato, el street art, graffiti, y todo de la mano de los creadores y los que hacen posible estos espacios. Hoy tenemos como invitado especial a Edgar Sánchez, fundador de 9 Arte Urbano y director curador de Marum. Por favor, Edgar, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Encantado, Leo. Edgar, platícanos qué es 9 Arte Urbano, qué es el Marum, qué es todo lo que representa Edgar Sánchez en estos espacios. Platícanos. Bueno, yo comencé a producir arte urbano y también graffiti legal hace ya 14 años, 15 años, cuando el bicentenario de la independencia. Pero es que todo comienza muy cerca de aquí, donde estamos hoy, en Pintura al Aire, cuando vandalicé un muro en la pared trasera del reformatorio que está en San Fernando. Yo tenía 16 años, era el 84. O sea, en realidad todavía no había cultura grafitera. Y después de eso, pues no sé, crecí, me puse a trabajar y muchos años después, ya viviendo en Querétaro, con mis tiendas de pintura, me grafiteaban. Y de ahí entonces yo decidí resolver este conflicto moral interno mío, poniéndome a estudiar el graffiti, a aprender de los grafiteros y a impulsar sus carreras hacia el arte. Ahí es donde empecé a entender que no es lo mismo a veces, porque el graffiti es una cultura que tiene ciertos valores muy fuertemente anclados, como es la libertad, como es el respeto, pero también como es la transgresión. Y por otra parte, a mí también me daba la oportunidad de expresarme creativamente, de hacer mi propio trabajo artístico, escribir, producir, dirigir. Y eso es lo que me llevó a fundar 9 Arte Urbano, y a través de una serie de festivales donde hemos recorrido el mundo, también la creación del Museo de Arte Urbano de México en Querétaro, en el Centro Cultural Gómez Morín. De acuerdo. ¿Cómo surgen estos espacios? Digamos, o sea, esa es la necesidad de ver de dónde el pequeño Edgar llegó a estudiar para crear esos conceptos. Pero, ¿qué es 9 Arte Urbano? Y pues, obviamente, ¿cómo se funda este espacio, este museo, y se vuelve una institución? Si quieres, uno por uno, platícanos qué es 9 Arte Urbano. Venga, 9 es una organización, es una empresa, una sociedad anónima que produce arte para transformar los espacios públicos hacia la paz mediante la creación de símbolos identitarios que conecten con las tradiciones y la historia local, y con el talento de artistas locales y escritores de graffiti locales que conozcan estos símbolos para que los puedan reflejar en las paredes y que atraigan el respeto de la comunidad. De esa manera, mi intención creativa es expresarme en la dirección de estos proyectos, que a veces son de gran envergadura, como por ejemplo pintar un barrio entero o un pueblo entero, pero para que haya motivos de orgullo, de unión, a través de la identidad local. Eso nos llevó también a trabajar en Estonia, también en el 500 aniversario de la defensa de Tenochtitlan. También hemos ido a Estados Unidos, a Canadá, a España, a Brasil. Ahora salgo rumbo a China para ver si podemos hacer un Mex-China. Wow. Pero todo esto, el ir en estos diferentes lugares, conociendo diferentes artistas y diferentes formas de expresión, nos llevó en cierto momento a crear unos murales fantásticos, de muy alta calidad,
y de gran expresión y de narrativa, porque yo digo, son como un códice contemporáneo que nos habla de la creación, del génesis, de acuerdo a las culturas mesoamericanas. Y eso está plasmado en el domo de lo que actualmente es el planetario, en el CESEC, el Centro Gómez Morín en Querétaro. Y eso es lo que se convirtió en el Museo de Arte Urbano de México, que por cierto está enfrentando un reto muy grande porque han desaparecido los créditos que subrayan el derecho de autor de los artistas que crearon los murales. Y me ha costado trabajo que las personas que tienen autoridad sobre esos muros reconozcan esos créditos y que avalan el derecho de autor de estos artistas. Esto es algo totalmente inusual. Hagamos una pausa en esta parte porque eso sí es bastante importante. ¿Por qué se está, o qué es lo que piensan? ¿Por qué se borran esta parte autoral? Porque no están borrando el mural per se, ¿no? Están borrando el nombre del creador. O sea, ¿de dónde viene eso? ¿Por qué? También borraron un mural fantástico de Sixte Paredes, artista catalán, que vino a México a denunciar el genocidio indígena de lo que aún llamamos algunos la conquista. Y que era un mural con un lenguaje contemporáneo, numerológico, que se llamaba Religión y Muerte. Entonces pienso que tal vez estas dos cosas que han desaparecido, el mural de Sixte Paredes y también la museografía que contenía los nombres de los autores, una de dos, es por desconocimiento o bien porque piensan que estos elementos son como una intromisión dentro de su autoridad que incluye los muros de la institución. ¿Me explico? O sea, una de dos, o es simplemente por desconocimiento o simplemente no les gusta, o tal vez es que lo desprecian porque ven que son como grafitis y tal vez no los comprenden, o tal vez ofende la narrativa y la libre expresión del artista y quieren controlar los mensajes y los discursos que hay sobre las paredes de la institución. Entonces, como sea, de alguna manera, ya sea por ingenuidad o por desconocimiento, pues es el no poder entender de alguna forma de dónde viene y para qué son, ¿no? Porque, pues bueno, no es que sean a veces tan de mala fe o tan incitivos, pero bueno, ya no están, ¿no? Sí, a mí lo que me duele mucho es que esos murales se lograron gracias a la participación ciudadana. O sea, muchos de estos artistas obsequiaron su trabajo y varias empresas obsequiaron recursos para que se pudieran construir y se hicieron con una mínima aportación económica por parte del gobierno. O sea, son murales que creó la ciudadanía y además narran la forma en la que nuestros ancestros mesoamericanos le daban sentido a la creación del cosmos. Hablan de cómo Tloquenahuaque se divide en Tonacatecutli y Tonacacihuatl para concebir a los 4 Tezcatlipocas. Y en el domo podemos ver entonces 4 grandes murales, como en total son 2.200 metros cuadrados de media esfera del domo, y son 4, uno mira al norte, al sur, al este y al oeste, y ahí tenemos a Cosijo en el norte, por Paola Delfín, y tenemos a su consorte, que es Chalchiutlicue, por Curiot, en el sur, y tenemos a 2 escritores de graffiti fantásticos queretanos, que son el Goal y Ripper, que pintaron a Zipactli, el cocodrilo, el lagarto con el que se construye el cielo y la tierra, en el oeste, con los ojos irritados por el smog, porque es el oeste que es donde muere el día. Y en el este, otro gran artista consagrado que es Mantra, francés, que pintó una alegoría de la naturaleza en su esplendor, en el amanecer, etcétera, ¿no? Sí, son 30 y tantos murales en total. Son una joya, porque se crearon por los ciudadanos para manifestar el orgullo de ser mexicano, de ser mesoamericano, de ser queretano. Y ahí, ¿cuáles son como estas alternativas o cómo están enfrentando esta situación? O sea, cómo 9 Arte Urbano, el Marum, está, pues si no peleando con estas autoridades, cómo está enfrentando para que se respete
pues autonomía de toda la ciudadanía que se manifestó para que se cree, ¿no? Junto con los artistas. ¿Cómo lo están tratando de resolver? Bueno, lo primero que hice fue que, con mucho respeto hacia las autoridades, subí una recomendación a una plataforma de participación ciudadana que hay en el estado de Querétaro. Después de eso he tenido varias reuniones con los directores, la directora del Centro Cultural y también con la secretaria de Cultura local, la anterior y la actual. Y en estos procesos he expresado que las industrias creativas dependen del derecho de autor. Sin derecho de autor, los artistas no tienen manera de monetizar su talento. Y si la autoridad no respeta el derecho de autor y los créditos de los artistas, entonces está dañando profundamente la posibilidad de crear una industria creativa. Yo estoy esperando a que reflexionen. La respuesta que me han dado es que vamos a ver. Yo espero que sí, vamos a ver y que se resuelva. Pero mientras tanto también tu podcast me da la oportunidad de llamar a los artistas, porque también veo que a veces hay un poco de apatía. Si los artistas toman en sus manos el destino de su derecho de autor, también pueden lograr sus sueños, pues, o sea, salir al mundo, monetizar. Sin derecho de autor no nos quedamos sin herramientas. Sí, claro, porque muchas veces suceden estas partes, ¿no? Como cesión de derechos, ¿no? Porque es la mera instrumentalización de tú nos vas a pintar esto, ¿no? Pues justamente hay muchas partes. Pero una cosa es que cedas los derechos de explotación o algo así, y otra cosa es que borren tu nombre, porque hay un derecho que es inalienable. Sí. Hay un derecho que no puedes vender. Totalmente. No soy abogado, creo que se llama el derecho moral. Esa parte no lo puedes, sí puedes vender a alguien que se reproduzca, etcétera, pero sigue siendo tu obra. Sí, tú como el creador. Y bueno, para seguir andando un poco más, ¿qué es entonces el Marum? El Marum es un acto de participación ciudadana en la que alrededor de 72 personas trabajamos, primero en un festival que llamábamos El Agua es Una. En El Agua es Una pintamos el domo y algunos muros exteriores, pero después se añadieron otras, digamos, exposiciones como Mexpania en el 500 aniversario de la defensa de Tenochtitlan. Y también se añadió cuando la Secretaría de Cultura construyó el Centro de Arte Emergente, que se especializa en tatuaje, en graffiti, en danza urbana y todas estas artes alternativas. Ahí también pintamos otros murales que tienen que ver con Tloquenahuaque y Tonacatecutli, Tonacacihuatl. O sea, de nuevo el tema de la profunda identidad mexicana que nos conduce hacia la creatividad, hacia el renacimiento de la creatividad mexicana con raíces profundas. Entonces todos estos murales en total creo que son 33 murales, son 8,000 metros cuadrados de murales, porque incluyen también un enorme mural que sale mucho en la televisión cuando juega el equipo femenil de fútbol de Querétaro. Y ahí vemos a los 4 tezcatlipocas jugando juego de pelota, con la pelota de hule, creado por los X Familia, que es un crew nacional, porque hay de varias partes del país. Son 8,000 metros cuadrados de arte que pretende que, a ver, el Marum no quiere decir que esos murales tengan que ser para siempre. Pueden tener una ciclicidad y podríamos tener entonces un sistema para seleccionar a escritores de graffiti y artistas emergentes para que cada X años se vuelvan a hacer. ¿Y con qué objeto? Que tengamos ahí algo que sea que inspire a los artistas, pero también a la población en general. Primero, a indagar sobre nuestras identidades y construir nuestras identidades con libertad cultural. Libertad cultural es esta construcción de identidad que necesitamos para que la sociedad tenga cohesión y que también la creatividad nazca desde raíces genuinas y auténticas. Entonces yo he propuesto, pues, desde el año 2018, que el Marum es la mejor apuesta
para atraer, por ejemplo, al movimiento grafitero a trabajar por la identidad y por la paz. Claro, respetando su independencia y sus valores transgresores, pero al mismo tiempo inspirando a otros artistas a que abracen si me lo permites, el manifiesto de Siqueiros de 1933. En el manifiesto muralista que escribió Siqueiros en el 22 y luego en el 33, cuando estaba exiliado en Argentina, él convoca a los artistas a salir a las calles. ¿Para qué? Para abordar las causas sociales más importantes. Y eso es lo que está sucediendo ya de manera fáctica. Podemos ver aquí en la Ciudad de México, que la ciudad está cubierta de muralismo. Podemos ver en Brasil que el muralismo ya es un patrimonio de la nación porque impulsa las identidades. Podemos ver en muchos países, en las grandes capitales de Europa, museos de arte urbano, incluso fenómenos turísticos de arte urbano, libros de arte urbano. Es un hecho, el muralismo está vivo. Hablando de este llamamiento manifiesto del 22 que estás mencionando, ¿cuáles serían como los puntos más importantes que pudiéramos ahondar? Porque justamente habíamos platicado como un poquito antes de que no es algo que sea tan notorio, tan visible o tan difundible, ¿no? Teníamos como los manifiestos clásicos. Me parece que hay puntos bastante importantes que hay que retomar con urgencia de alguna forma, ¿no? Hacer pactos, hacer esta salida, ¿no? de las instituciones clásicas. ¿Algún punto que quieras? Sí, claro, hay varios que me parecen fundamentales y que ya podemos ver en acción en la calle. Por ejemplo, habla Siqueiros con mucha potencia de que hay que sacar el arte del atelier o del estudio, del gabinete. Hay que sacarlo a la calle, dice, y hay que llevarlo a la plaza pública, al sindicato. Incluso dice, a los muros laterales de los grandes edificios, cosa que ya es casi como una profecía, la de 1933. Sí. Por otra parte nos dice, hay que utilizar las herramientas modernas, la pintura nueva, porque él viene de un mundo de que los murales son al fresco, ¿no? Y él propone que se encuentren nuevas pinturas, que se utilicen grúas, etc. También nos habla de que debe de dejar de ser el arte un trabajo individual. O sea, claro, puede haber trabajo individual, pero tiene que haber un trabajo colectivo, y él convoca al trabajo colectivo. Ya. Y por último, que creo que es el corazón del tema, es que él nos invita a entender a la sociedad y abordar los temas que son importantes para la sociedad, y de ahí sacar el discurso y la narrativa de la obra creativa. Esos son algunos puntos que en este momento me vienen a la mente de lo que es ese manifiesto que ha sido olvidado. Yo no lo veo, no veo que se mencione, y es el manifiesto que de alguna manera define la cumbre del arte mexicano del siglo XX. Ya, digamos que de alguna manera sí es parte de la estructura fundamental, de alguna forma hablando, de nuevo arte urbano. Esta parte de entender el contexto en el que están trabajando, la colectividad, el utilizar las nuevas herramientas, los pactos sociales que se tienen que hacer con las distintas expresiones artísticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, las fuerzas fácticas de la calle. Está de entrada la autoridad, ¿no? Claro, la autoridad municipal o la alcaldía o lo que sea. Por otra parte está el grafitero local, que a lo mejor ya tiene una impronta en el muro que voy a intervenir y que tengo que considerar, ¿no? Ajá. Sí, porque es parte de la calle, pero también está la historia y la identidad tradicional que tiene el barrio donde voy a pintar, o el nodo urbano donde voy a intervenir. Y es fundamental que entendamos que la urbe es un sistema de sistemas, ¿no? Si tú quieres un fractal, y la calle también lo es. Entonces es un cosmos y un microcosmos, y lo que yo haga en cada uno de esos nodos urbanos puede llegar a influir en el resto de la ciudad. Entonces, con esa responsabilidad cultural, el arte público se erige de una manera distinta a el arte de atelier.
Y eso me parece a mí fascinante, porque entonces estamos hablando de una macroestructura, digamos, un sistema de sistemas, estamos hablando de complejidad. Entonces abordar, por ejemplo, la transformación de un pueblo, como lo hicimos en Pinal de Amoles, es muy hermoso porque nos lleva a contratar antropólogos, antropólogas que van y tocan puerta por puerta, preguntan, indagan en los sabios de la comunidad y luego preparan una propuesta y esa propuesta se trabaja como un texto, como literatura y después se lleva a los artistas y se les da la libertad de que lo transgredan o lo favorezcan, pero ya hay un punto de partida. Y desde ahí entonces tocan en las puertas de cada una de las casas del barrio y les presentan la paleta de color y de esa manera vamos construyendo entonces una obra que tiene un profundo arraigo social y que enaltece a la población y genera lazos de unión. Sí, me encantó como sin querer llegamos a la parte filosófica, ¿no? ¿Qué es el Marum? ¿Qué es el 9 arte urbano? Y bueno, siguiendo hablando de las instituciones como tal, ¿de qué partes se conformaría de alguna manera el proyecto 9 arte urbano para que se puedan gestionar y crear estos espacios, estos proyectos activos en las calles? ¿De qué parte se conforma como tal? Bueno, de manera tradicional en el equipo hay alrededor de 8, 9, 10, a veces 7 personas. Siempre tenemos antropología, porque necesitamos hacer estudios etnográficos de la estructura del barrio y encontrar los símbolos identitarios. Tenemos también urbanismo, porque hay que encontrar las rutas o los nodos urbanos donde conviene pintar y donde no conviene pintar. También tenemos diseñadores, tenemos fotógrafos y creadores de video y desde luego un equipo de postproducción de video y de fotografía. Y es importante que tengamos community manager y alguien que escriba bien. O sea, tenemos que hacer literatura para poder abordar las redes sociales con profesionalismo. Y entonces con esas, digamos que disciplinas, construimos un equipo que actualmente creo que somos 8 o 9. Y lo más importante es que al lanzarnos con esta misión, enfrentamos siempre algunas creencias o prejuicios. Por ejemplo, muy al principio cuando comenzábamos y empezó un furor por pintar barrios enteros, se decía que esa tendencia era incorrecta porque era como maquillar la pobreza. Entonces, efectivamente, si tú llegas y nada más pintas encima, pues no es suficiente. No, eso no funciona. Por eso nosotros empezamos con la antropología, con el estudio etnográfico. Por eso tenemos la necesidad de conectar con el artista local y el escritor de graffiti local, porque si llegamos con personas de afuera es como una invasión. Exacto. Entonces no vamos a hacer caridad, vamos a invitar a la comunidad a que se empodere y construyan ellos mismos su propia narrativa local, su propia narrativa identitaria y que la plasmen en sus muros. Otra cosa es el tema de la gentrificación. O sea, la gentrificación, ahora hablamos mucho de eso, y el caso más famoso del arte urbano en el mundo, que es Wynwood Walls en Miami, es definitivamente un caso de gentrificación. O sea, ahí lo que pasó es que un empresario muy grande llegó y compró un montón de terrenos y luego generó un proyecto de largo plazo de arte urbano en el cual hay una especie de museo que es Wynwood, y de ahí empezó, ya que eso se convirtió en un atractivo turístico, empezó a vender terrenos y departamentos y otros bienes raíces. Y esto sucede en muchos barrios de México actualmente. Y ese uso de el arte, pues no me gusta y no voy a favor de ello. Por eso es que nosotros lo primero que buscamos son artistas y escritores de graffiti locales
narrativas locales y personas que trabajen por su propio barrio, porque una cosa es que evitemos la gentrificación y otra cosa es que dejemos que los barrios se nos caigan a pedazos. Entonces está bien que los mejoremos, pero los tenemos que mejorar desde nosotros mismos, desde un proceso de empoderamiento de la sociedad local. Claro. Oye, y bueno, hablando de problemas, una organización como la tuya, ¿cuáles son como las problemáticas que deben de abordar o a las que se tienen que afrontar de alguna manera? Ya me hablaste acerca de la gentrificación, que pues, es una parte muy contemporánea que estamos como viviendo actualmente, tema de la transgresión ilegal que son los grafitis a veces, las autoridades. ¿Qué otras situaciones en las que se debe enfrentar una organización como la tuya? Bueno, un reto fundamental es el financiamiento, es sostener el fenómeno económico que hay detrás de todo esto. En mi caso, pues yo me dedico a la distribución de pinturas y entonces la creación de contenidos que nos permitan dar a conocer nuestra pintura sin caer en hacer una publicidad que sea ventajosa. Ese es un gran reto. O sea, ¿cómo podemos hacer un posicionamiento de marca que no rompa con el arte? Por ejemplo, nuestros murales no llevan logotipos. Entonces, ninguno de los murales que hacemos les ponemos logotipo. Por allá del, no sé, 2014 hicimos algunos murales a los que le poníamos un stencil y lo descontinuamos cuando yo comprendí esta situación. O sea, el mural, para que sea una pieza de arte, debe de carecer absolutamente de logotipos. Los murales del Marún, por ejemplo, no tienen logotipos, solamente tienen la firma del autor. Pero entonces, ¿cómo es que una empresa puede sostener un proceso de creación o de impulso de los artistas y al mismo tiempo sostenerse? Y ahí es donde entra la posibilidad de atraer a las autoridades para que te apoyen y atraer a empresas a que te patrocinen. Nosotros contamos con el patrocinio de algunos de nuestros proveedores. Por ejemplo, Pinturas Ocel, que es una empresa familiar que está en Monterrey, siempre nos ha apoyado todos los años, menos los de la pandemia, pero casi todos los años nos han apoyado. Y a veces nos ha apoyado también Sica Mexicana, que es una empresa de impermeabilizantes, y Mapei, que es una empresa italiana. Y de esa manera hemos sostenido, pero han habido proyectos muy grandes como Mexpania o Mextonia, que tuve que hacer casi sin apoyo y que fueron inversiones muy grandes. Y eso también tiene que ver con una decisión mía muy personal de que eso es lo que enriquece mi vida. Justo te iba a preguntar esto, ¿cómo generan los proyectos? O sea, a raíz de dónde nació, los intereses, hacia dónde va la filosofía, ¿cómo crean estos proyectos, estas oportunidades de expandir la cultura muralística? ¿Cómo lo hace 9 Arte Urbano? Bueno, por ejemplo, Pinturas Ocel, que es uno de nuestros más importantes patrocinadores, quiere hacer labor social. Entonces a ellos les interesa que hagamos cosas en los barrios. No nos piden que pongamos logotipos. Entonces vamos a los barrios y hacemos murales. Y hacemos murales que le sirvan a la sociedad, o sea, que hablen de las identidades locales para que haya un gozo de vivir en esa comunidad y de ese gozo o orgullo nazca un deseo de cuidarla. ¿Ustedes generan las propuestas o llegan directamente con ustedes a decir, pues tenemos este planteamiento, por ejemplo, esta marca, en donde pues, tenemos ganas de hacer una labor social, pero ustedes también dicen, tenemos ganas de hacer esto, por ejemplo, lo que nos estabas platicando, ¿cómo generaste la idea de hacer esto en España, lo de Estonia, próximamente lo que tienes ganas de hacer en China? ¿Cómo llegan a procurar estos proyectos? Bueno, por ejemplo, hay veces que nos llama alguna autoridad del gobierno, las secretarías de Cultura, las secretarías de Desarrollo Social o los municipios, las delegaciones nos llaman y nos dicen, oye, quiero hacer eso que tú haces en este barrio. Y entonces
les hacemos una propuesta, a veces tenemos que enmarcar la propuesta dentro de nuestra visión, y eso casi siempre nos lo aceptan, y si no nos lo aceptan, pues no lo hacemos, ¿no? Por ejemplo, la contratación de artistas locales, etcétera, todo lo que ya he mencionado. En otros casos, nace de mi propia pasión creativa. Cuando hicimos Mextonia, yo venía de hacer Étnica 9 en Querétaro. Étnica consistía en hablar de las identidades indígenas urbanas. En Querétaro hay 10,000 indígenas urbanos. Okay. O sea, personas que hablan otro idioma, etc. Sí. Y queríamos evidenciar o visibilizar que existe esta riqueza cultural y que tenemos que preservarla, cuidarla, impulsarla. No nada más tratar como de colonizarla. Entonces, yo empecé a encontrar que había un concepto muy rígido de lo que es un indígena en México. O sea, no entendemos que todos los mexicanos somos medio indígenas y no lo entendemos con orgullo. Entonces, decidí que la mejor manera era ir a algún país europeo a hablar de los indígenas europeos, porque si tú lees la definición del diccionario, pues un indígena, pues también hay en Europa y son blancos. Y encontré esa gran oportunidad en Estonia. Estonia es un país que tiene una cultura indígena y que tiene también una etnia indígena. Los estonios no son rusos, ni son finlandeses, ni siquiera letones. O sea, la etnia estonia es muy particular y es muy reducida. Son nada más como 900,000 personas. Okay. Hay otros 400,000 rusos dentro de Estonia, pero hay 900,000 que son étnicamente estonios. Tienen un lenguaje muy particular que solo se parece un poquito al finlandés, pero es muy raro. Es casi como el vasco en ese sentido. Y tienen una cultura que tiene mucho que ver con lo que nosotros entendemos como el paganismo precristiano. O sea, es una relación muy profunda con la naturaleza, el bosque, el mar. Y entonces nos fuimos a investigar esas raíces culturales, generamos un documento con raíces en la antropología, se lo presentamos al gobierno y el gobierno nombró a una maestra, una antropóloga muy famosa, que nos lo revisó. ¿Acá en México? No. En Estonia. Okay. El gobierno de Estonia nos contactó con esta mujer, una académica antropóloga de Estonia, y ella revisó nuestro documento y nos respondió con un texto muy hermoso. Y entonces presentamos estos 52 murales como un regalo de México en el centenario de la República de Estonia, que se celebraba en el año 2017, 100 años de la independencia del Imperio Ruso. Y ahí lo que pasó es que vi la gran oportunidad, me enamoré de Estonia, me enamoré de también mi coproductora que era Estonia, y fue un acto de gran expresión creativa. Hicimos 52 murales y fuimos, creo que 20 mexicanos, 22, no me acuerdo cuántos. ¿Cuánto tiempo duró eso? Estuvimos allá el equipo estuvo 10 días, yo estuve 2 meses. Y todavía hay muchos de esos murales por ahí vivos en las calles de Tallinn. ¿Me repites cuántos murales hicieron, no? 52, porque son 4 atados de 13, como la cuenta prehispánica de lo que es un siglo. Ok. 4 veces 13. Wow. Entonces cada quien entonces hizo, bueno, todos los artistas repitieron un mínimo de 4 murales entonces. No, porque allá en México, recuerda que parte de nuestra metodología es siempre tener artistas locales. La mayoría de los artistas eran locales. Claro, y de los mexicanos, pues también la mitad éramos productores, no artistas. O bueno, no ejecutantes, porque todos somos artistas. Sí. Pero algunos ejecutaron murales y otros estábamos haciendo fotografía o escribiendo textos. La parte de tras bambalinas. Exactamente, hasta cargando andamios, ¿no? O operando grúas. Perfecto. Oye, y justo, mira, se oye muy, muy, muy grande, pero me dices que también tienes había un proyecto en el 2021, me parece que es Mexpaña, ¿no?
de los que se han creado, del Marum, en España, en Estonia, ¿cuál ha sido el más grande proyecto o el que es más reconocible para ustedes, que es como su carta de presentación? Bueno, yo primero, se llama Mexpania, no Mexpaña, eliminando la ñ, porque estamos hablando de Hispania, no de España. Okay. O sea, es un vínculo que hay entre el México profundo, si tú quieres México, Tenochtitlan, con la Hispania, ¿no? Porque España básicamente nace después de que llegan a América. Antes de eso eran Castilla y Aragón, y etcétera. Y un poquito antes de eso era es el califato, ¿no? Claro. Entonces, Mexpania es probablemente el proyecto más trascendente en el sentido histórico de tratar de proponer una narrativa distinta a lo que aún algunos llaman la conquista. Yo digo, bueno, ya no estamos conquistados, ya se fueron. Ellos, los españoles, estuvieron conquistados también y le llaman la reconquista, ¿no? Bueno, en fin, no voy a entrar demasiado en el tema. El otro es definitivamente el Marum. El proyecto más relevante que tenemos es el Marum, que incluye Mexpania y incluye el agua Esuna, incluye los murales del Centro de Arte Emergente y también los del estadio. Son 8,000 metros cuadrados. Y una vez más, porque ya lo dije hace rato, pero me parece que ese es el proyecto más relevante de Nuevo Arte Urbano y en general de mi carrera creativa, porque da una oportunidad a la autoridad, una autoridad que sabe poner el ejemplo de lo que es el nuevo muralismo y de cómo los grafiteros se pueden organizar y los artistas se pueden organizar y se puede hacer una muy bonita fiesta entre todos nosotros, entre productores, empresas, grafiteros y artistas emergentes, con la bendición de las autoridades. ¿Para qué? Para fortalecer las identidades mexicanas, las identidades que le dan cohesión a la sociedad en los barrios, buscando la paz. Entonces, esa es mi contribución, así como lo platico el día de hoy con enorme emoción. Siempre eso es lo que me ha impulsado, más que otra cosa. Y bueno, todo este aparato creativo obviamente depende de los creadores, de los ejecutantes, como estás mencionando. ¿Cómo busca Nuevo Arte Urbano a estos artistas? ¿Cómo los ha seleccionado? ¿Qué son los perfiles que ha estado compaginando con su filosofía? Al principio tuvimos muchísimas convocatorias abiertas. Seguiremos haciendo convocatorias abiertas, pero cada vez hemos ido construyendo un equipo de artistas que ya son como de casa. ¿Y en qué consiste? Bueno, en que veamos que su carrera tiene potencial de crecimiento, en que veamos que tiene un conocimiento de la calle. Nos gusta mucho incluir siempre a escritores de graffiti. Nos gusta también incluir a algunos artistas que sean emergentes, pero que tengan otros antecedentes, como por ejemplo, no sé, en tu caso que has ido a la Esmeralda. Yo creo que las escuelas como la tuya tienen un enorme potencial de generar muralistas, incluso de incluir grafiteros, escritores de graffiti que a través de escuelas de alta calidad se apropien de las técnicas y del conocimiento académico y que lleguen a otros niveles. También nos interesa tener amigos que jalen parejo, que sepan colaborar en equipo, que sean gratos y con quienes también nosotros podamos ser gratos, o sea, tener un buen ambiente de trabajo en equipo, pues otras cosas más técnicas, como por ejemplo que tengan facturas o que nos den factura, porque claro, no podemos ejercer
ningún presupuesto si no es con facturas. Claro. Entonces todo esto tiene un montón de procesos que a la autoridad le deberían de parecer fantásticos, ¿no? Yo creo que en México en general podrían haber muchísimas organizaciones de este tipo, ya sean colectivos que se formalizan o empresas que producen contenidos y murales y que encuentran patrocinadores y clientes. Cada año hay nuevos artistas, nuevas generaciones que quieren entrar a estas formas de expresión, así como en las escuelas entran chicos que quieren aprender el tema de la pintura, el tema de las gráficas. Obviamente hay mucha gente que quiere insertarse en el mundo del muralismo. Ya hablando en el mundo real, como las instituciones a las que representas, ¿qué consejos puedes darle a estas personas que quieren iniciarse, que quieren acercarse a espacios museográficos, agencias, colectivos? ¿Qué es lo que deben de tener como características o cuáles son como las partes importantes que consejos les pudiera llegar a dar? Lo primero es libertad cultural, porque sin libertad cultural no podemos abrir la llave del destino. ¿Qué es libertad cultural? Es la capacidad de reconocer tus creencias y saber que son limitantes. Y al mismo tiempo respetarlas, porque tus creencias y tus tradiciones te han permitido sobrevivir hasta el día de hoy. ¿Sí? Entonces, la cultura, la identidad y tus creencias son un tesoro que te permite conectar y sobrevivir, trabajar, etcétera. Pero al mismo tiempo te limitan, es como tu disco duro, no, tu sistema operativo, digamos, ¿no? Tienes un sistema operativo, pues no puedes leer cosas del otro. Yo creo que cuando conoces una cultura distinta, pues a lo mejor la cultura de Xochimilco es diferente a la cultura del agrícola oriental, ¿no? Y entonces, si conoces una variedad de culturas de diferentes países, de diferentes religiones, de diferentes identidades de género, de diferentes identidades culturales en general, puedes acceder a otras herramientas. Por ejemplo, un grafitero que se siente orgulloso de ser transgresor es fantástico y eso es su raíz más profunda. Pero también puede de repente trabajar para un proyecto legal. ¿Por qué? Pues porque llega más lejos, porque tiene 2 papeles, o a lo mejor un día puede pintar un cuadro sobre un lienzo de lino. ¿Por qué no? Si es libre. Y eso es, primero que nada, libertad cultural. Si un artista que ha estado muchos años en la escuela y que ha generado una gran técnica de caballete, se permite un día salir a la calle, subirse a un andamio y utilizar un aerosol y probar las diferentes válvulas, está creciendo. Es como si fueras a viajar por un país budista o un país musulmán y empezaras a entender cómo le dan significado a la vida de formas distintas. Y si los mexicanos, los artistas, los creativos, los creadores, creadoras, mexicanas, mexicanos, accedemos a esa libertad cultural y empezamos a probar diferentes formatos y nos atrevemos a sacar una factura y vender un mural comercial o hacer un mural para el gobierno o de repente, no sé, ponerte la máscara de Batman y salir a la calle y pintar un graffiti ilegal en un muro donde no lastimes a una familia. En fin, eso creo que es lo fundamental para que empiecen a haber artistas que son empresarios, artistas que son grafiteros, grafiteros que son artistas, grafiteros que son artistas y que son empresarios, ¿no? Emos darquetos o sí, la rockeros, o, no sé. De culturas. Ajá, sí, o sea, Otomis, ¿no? Un cantante de rock Virari Tari que pinta murales con pintura acrílica. Gracias por prestarnos aquí parte de tu tiempo. Pues a nombre de Pintura al Aire y Coatzi, pues te agradecemos muchísimo que hayas tomado este tiempo para explicarnos y pues cómo encontramos en tus redes sociales los proyectos. Pues es un placer también conocerte, Leo. Ojalá que algún día podamos hacer un proyecto padrísimo. También salúdame a Coatzi y a todos ustedes que están detrás de la producción, mis respetos. En todas las redes sociales estoy como Todo es Uno, una sola palabra, Todo es Uno. Todo es Uno. @Todo es Uno, estoy en Instagram, en TikTok, en Facebook, en
en muchas otras, en YouTube, etc. Y también pueden buscar 9 Arte Urbano, también en todos esos lugares, páginas web, y etc. Y ojalá que nos encontremos más bien en las calles. Ahora, como decías, voy a China, ojalá que podamos armar un Next China y que tal vez podamos encontrarnos por allá. Me encantaría y estaría increíble que si pudiéramos hacer una cobertura, nos encantaría poder también volver a tenerte. Extiendo la invitación acá en vivo de poderte invitar nuevamente para hacer a lo mejor un análisis quizás un poquito hasta académico, pudiéramos llamarle, para desmenuzar qué es el muralismo hoy día. Ya no hablemos nada más como desde la época de las cavernas, que estuvimos platicando un poquito atrás de cámaras, hasta el tema de ruptura en México. ¿Qué es lo que es hoy para nosotros como mexicanos del siglo XXI el muralismo? Nos la aventamos en una siguiente, ¿no? Venga. Edgar, muchísimas gracias por hermano. todo. Gracias. Un placer.